según San Mateo. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 17. Evangelio según San Mateo, capítulo 17, los versículos del 14 al 21. Evangelio según San Mateo, capítulo 17, versículos del 14 al 21. Y una vez que lo tengan, por favor, si su condición física se lo permite, vamos a estar en pie en reverencia a la palabra del Señor para leer estos pasajes en el cual le hemos titulado a la reflexión y exposición en esta tarde, dirigidos hacia Jesús. ¿Okay? Dirigidos hacia los pies de Jesús. Y así le hemos titulado a la exposición en esta hermosa tarde. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Trino Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús, dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo, que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Pueden sentarse, mis queridos hermanos. Dios ha dispuesto desde el principio que la humanidad, el ser humano, tenga una relación con Él. Repito, Dios ha dispuesto desde el inicio el que el ser humano tenga una relación con Él. Nosotros no reflexionamos ni le servimos a un Dios que simplemente creó los cielos y la tierra y luego solamente es un testigo, o sea, simplemente es un espectador de lo que ocurre en la historia humana. Dios nos creó para relacionarnos con Él, para nosotros tener comunión con Él, porque la mayor satisfacción del ser humano es estar en paz con su Creador, gozar de esta relación con Él y por ende también de las bendiciones que Él nos da, que en este caso es lógicamente la vida, es la familia, es el trabajo y todas las demás cosas que Dios nos da por su gracia. Y como dice un viejo refrán que se utilizaba en los tiempos antiguos, y creo que también hoy se utiliza, que es que todos los caminos conducen hacia Roma, decía una vieja frase. Todos los caminos conducen ¿qué? Hacia Roma. En esta tarde yo he titulado este mensaje Dirigidos a los pies de Jesús, porque para todos aquellos que Dios ha determinado tener una relación con ellos, para todos aquellos que Dios ha escogido por su gracia, Dios mismo crea los momentos y las oportunidades para acercarnos al lugar correcto. Y ese lugar correcto, no solamente más que un lugar, es una persona, que en este caso es ¿qué? Jesucristo nuestro Señor. Dios va a usar todas las situaciones
y todas las experiencias nuestras de vida para que vayamos donde siempre debemos estar y nunca salir de allí, que es a los pies de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La elección que Dios mismo hizo de los 12 apóstoles, según dice en el Evangelio según San Marcos capítulo 3, dice que el Señor mismo, habiendo orado, escogió los que Él quiso para que estuviesen con Él y para que predicasen que el Evangelio. El orden, de acuerdo a Marcos, como él lo describe, es el siguiente: Dios escogió a los 12, o sea que Pedro, Mateo y cada uno que compuso este selecto grupo de los 12 fueron por la prerrogativa y la voluntad de Dios, pero los llamó primeramente para que estuviesen con Él, o sea, una comunión que con Él, una relación con Él, y luego que para predicar. De manera que la comunión con Dios y el servicio a Él son dos cosas que son indivisibles. No puede haber tal cosa como un servicio a Dios eficaz si no tenemos comunión con Dios. Y si nosotros tenemos comunión con Dios, por ende vamos a querer servir y vamos a tener un servicio eficaz. Así que ambas cosas están estrechamente ligadas. Desde el inicio eso es lo que Él estuvo comunicándole a esos 12 que Él escogió, a los que eventualmente iban a continuar el trabajo de llevar el Evangelio a toda persona. Ellos tenían que no solamente transmitir verbalmente el Evangelio, sino que también tenían que reflejar ante la humanidad que ellos no estaban enajenados del Señor, del mensaje que ellos estaban comunicando. O sea que aún a pesar de que Cristo no estaba presente en cuerpo en ese momento, puesto que Él ya había ascendido a los cielos, sin embargo, ellos gozaban todavía de la comunión con Él por medio del Espíritu Santo de Dios, que es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Así que ellos, acompañados con ese poder de Dios por el Espíritu Santo, pero también con la comunión que es a través del Espíritu de nuestro Señor Salvador Jesucristo, ellos llevaban este mensaje. Es un mensaje en el cual es: sálvense, en Cristo hay perdón de pecados, pero también, y muy importante, relación con ¿qué? Con Dios. Porque nosotros, y les recuerdo, mis amados hermanos, que nosotros no creemos simplemente un evangelio que sencillamente salva a las personas de un fuego eterno, sino más de un Dios que tiene comunión con sus hijos, que tiene relación con sus hijos, y que por ende, como parte de esa relación, entonces ya no vamos a estar sujetos a la ira venidera, no vamos para el infierno, sino estamos en Cristo Jesús. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. El mismo Dios, en estos términos teológicos que utiliza el apóstol Pablo, y yo lo vuelvo a repetir, que es que hemos sido adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Ese aspecto de la adopción no solamente involucra elección, sino también involucra relación. O sea, es la relación entre un padre y un hijo. Hay personas que son padres naturales, pero tristemente en el ejercicio no son padres genuinos. Porque dicen por ahí que padre es el que cría, no el que simplemente procrea. En el caso de lo que es Dios en la persona de Jesucristo, Él nos engendró, dice la Biblia en Juan capítulo 1, para que seamos sus hijos, porque no somos engendrados por voluntad de carne ni de varón, sino que somos engendrados por el poder de Dios, para ser sus hijos. Pero entonces somos engendrados como sus hijos, pero para tener una relación que va a tener su duración hasta la eternidad, para siempre. Tan es así que Juan, en la visión que tuvo en el libro de Apocalipsis, es de una iglesia de los redimidos de por la sangre del Cordero, de toda tribu, de toda nación y de toda lengua, adorando al Cordero que vive y reina para siempre. O sea, que Dios está en comunión contigo y conmigo hoy, pero también vamos a estar con Él en toda la eternidad.
O sea, esto no es algo que hoy lo disfruto y mañana entonces simplemente me confundo entre todos esos millares y millones de personas que componen la iglesia, sino que Él estará cercano a ellos. Y aún así, y para seguir enfatizando en este punto, dice la Biblia que Él será, no tendremos necesidad de lumbrera porque Él será nuestra luz. Él nos acompañará eternamente y para siempre. ¿Por qué decimos esto, mis hermanos? Porque precisamente de esto se basa el Evangelio. Y es muy importante que entendamos que nosotros no dejamos a Dios en nuestros servicios una vez que salimos de este lugar. Simplemente este es el momento donde nosotros como iglesia nos reunimos para adorar a Dios. Este es el momento que nosotros como iglesia tenemos edificación por medio de la palabra, edificación por medio también de los testimonios y las oraciones de nuestros hermanos. Pero cuando salimos de este lugar, continúa nuestra relación con Dios. Inclusive, yo soy de los que creo que no hay dos mundos para el cristiano. No es el mundo cristiano y el mundo secular. Yo creo que el cristiano camina en un solo mundo y es el mundo cristiano, es el mundo de Dios. Lo que ocurre es que somos misioneros en el área del trabajo que Dios ha escogido para ti y para mí. Pero no dejamos de ser lo que somos, porque siempre seremos los hijos de Dios, marcados por la sangre de Cristo nuestro Señor. Entonces, partiendo de esa premisa de que Dios siempre ha de tener una relación con nosotros y de que nosotros la necesitamos esa relación. Una de las cosas que hablamos ayer en el discipulado es acerca de la oración y de la necesidad de cultivar las disciplinas espirituales. Estábamos convencidos los caballeros en nuestra reunión de que sencillamente, pues como dice la Escritura, nosotros no podemos estar sin oración. Y que la vida de oración no se circunscribe solamente a las oraciones que hacemos públicamente en el servicio, sino que es todo un estilo de vida. Es inclusive cuando manejamos el automóvil, es cuando tenemos esa oportunidad, inclusive hasta tomando una ducha. Es el momento, aprovechamos las oportunidades fuera de la rutina de la vida para tener comunión con Dios, porque necesitamos su guía, necesitamos su consejo y necesitamos también gozarnos en su presencia. Un creyente que se diga ser creyente, y eso puede ser paradójico, y no tenga sed de Dios, entonces debe cuestionar seriamente su llamado. Porque aquellos que son creyentes dicen como el salmista: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama a ti, oh Dios, por el alma mía. Mi alma tiene sed ¿de quién? De Dios, del Dios vivo. Entonces, como Dios está en todo ese momento buscándonos, cada oportunidad que ocurre en nuestra vida es una oportunidad que Dios nos da en su providencia de llevarnos a los pies de Jesús y aprender continuamente de Él. Los discípulos no dejaron de aprender de Jesús una vez que Jesucristo ascendió a los cielos. No, ellos continuaron reflexionando en las palabras de Jesús e inclusive el Espíritu Santo seguía manifestándose en las vidas de ellos. En el caso de los creyentes seguían esa misma dinámica. Ellos se convirtieron al Evangelio y ellos seguían creciendo ¿qué? En la fe, porque esto nunca se va a detener, mis queridos hermanos. Seguimos aprendiendo, seguimos teniendo experiencias con el Señor, seguimos. ¿Por qué? Porque aquel que comenzó, dijo el apóstol Pablo, la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Dios sigue trabajando en usted y Dios sigue trabajando en mí, Dios sigue trabajando en nosotros. Por lo tanto, tengámonos paciencia unos con los otros, porque Dios sigue trabajando. Óigame, todavía sigue. Aquel que crea que ya no necesita más nada de Dios y que ha alcanzado un nivel de santificación en esta vida, definitivamente no conoce el Evangelio, y al no conocer el Evangelio no se conoce el mismo. Porque toda persona que se confronta con el Evangelio continuamente reconoce que todavía falta mucho camino por recorrer. No para salvarnos porque somos salvos en Cristo, sino para crecer ¿qué? Espiritualmente. Jesucristo como buen maestro, y entramos en el contexto de Mateo capítulo 17, verso 14 al 21,
Jesucristo, y lo hemos dicho en muchas ocasiones y lo continuaremos repitiendo, la mayor parte del ministerio de Jesucristo lo dedicó a la enseñanza. Jesucristo sanó personas, Jesucristo hizo milagros, pero el porciento mayor del ejercicio ministerial de Jesucristo lo dedicó a enseñar. Por eso es que la iglesia, el ministerio de la enseñanza es uno central. ¿Por qué? Porque primeramente denota que nosotros tenemos que seguir aprendiendo de Jesucristo, porque no lo sabemos todo. Segundo, denota nuestra dependencia de Dios. Y tercero, denota el amor que Dios tiene porque todavía nos sigue enseñando. Entonces, en ese proceso de enseñanza estaba el aspecto de el mismo Cristo dándole instrucción oral, pero también dejándolos que tuvieran sus experiencias. Hermano, no aprendemos simplemente escuchando, aprendemos también haciendo. Y le voy a decir algo más. Como debajo del sol, todos somos imperfectos, hasta nuestros fracasos Dios lo utiliza para que nosotros aprendamos. Porque yo le pregunto a usted, ¿quién no ha fracasado aquí en alguien en la vida? Y no estoy simplemente que usted haga memoria de la clase de geometría, o de la clase de biología o de química, o la clase de historia que tomó en la escuela superior o en la universidad, porque hasta la persona con muy buenos promedios académicos, hay alguna disciplina que es el aguijón de ellos, y no han sido mejor las notas que se esperaba, las calificaciones. Y si no hemos fracasado académicamente, ha habido un no en algún momento en nuestra vida. Nos hemos creído que ese trabajo nos lo van a adjudicar y nos damos la sorpresa que no. O sencillamente hasta aquel joven pretendió a esa otra joven para que fuera su novia y eventualmente casarse, y él estaba muy seguro de sí mismo para luego ella decirle, yo simplemente te quiero como un amigo. Ay, mi madre. Todos han tenido un no en algún momento. Todos han tenido un fracaso. El que no haya fracasado aquí, que levante la mano. Y el asunto es que no solamente podemos hablar en tiempo pasado, podemos inclusive hablar de que en tiempo presente hemos tenido alguno que otro fracaso. Y mientras estemos vivos, habrá momentos que fracasemos. Ahora, como creyentes entendemos que ese fracaso en las manos de Dios no es tal fracaso, sino al contrario, es que una gran bendición, porque aprendemos mucho del Maestro. Aquí la situación fue la siguiente: Jesucristo se había encontrado antes de este suceso en el monte de la transfiguración. Un evento de grandes implicaciones teológicas, pero esas las cubriremos en otra exposición tocando ese tema en particular. Pero ahí estaba Jesucristo con un grupo selecto de sus discípulos. En la transfiguración vino sobrenaturalmente, vinieron dos personajes del Antiguo Testamento sumamente importantes. Estuvo el profeta Elías y estuvo Moisés. El profeta Elías, aquel que fue trasladado al cielo por un carruaje de fuego, apareció allí. Y estuvo Moisés, el hombre a la cual Dios lo utilizó para no solamente ser el libertador del pueblo de Israel, sino también para conceder la ley a través de él. ¿Por qué estos dos personajes? Porque estos dos personajes serán muy importantes. ¿Para qué? Para la validación delante de los hombres del carácter mesiánico de Jesucristo. A Jesucristo le acompañaba el don y el ministerio profético de Elías, tanto de la palabra de confrontación como el aspecto de los milagros. Y en el caso de Moisés, lo que tenía que ver con la ley y con aquellos rudimentos que nos llevan hacia Cristo. Y allí estuvo Cristo. Y tan sublime fue esa experiencia que hasta uno de los discípulos dijo: vamos a hacer una enramada y vamos a quedarnos acá en el monte y no bajemos ni para contar un cuento. Esa última parte se la añadí yo. De hecho, le digo algo, este fin de semana ha sido tan lindo que le tengo miedo a mañana. Mañana es lunes. Un minuto de silencio porque mañana es lunes.
¿Por qué será que los momentos bonitos se van tan rápidos? Sin embargo, un dolor de muela dura tanto. ¿Por qué será que los momentos bonitos parecen fugaces? Sin embargo, las tristezas, las depresiones, las amarguras parecen durar ¿qué? Tanto. Pero así es la vida. Pero lo importante es que Dios está con nosotros. Jesucristo no le concedió la petición porque Jesucristo tenía que bajar. Hay que enfrentar la vida, hermano. Si usted me dijera a mí, y no sé si a lo mejor alguno de ustedes o aquellos que pueden estar escuchando este mensaje a través de la tecnología, lo que yo voy a expresar a continuación dirán, yo pensé que el pastor Pacheco era más valiente, porque yo le diría, me gustaría que este momento no pasara nunca y no llegara mañana, me gustaría quedarme con todos ustedes aquí. La estoy pasando de maravilla, pero hay que bajar del monte al valle, y el valle es el lunes. La rutina, ¿verdad que sí? Pero Jesucristo nunca dijo que la voluntad de Él es que nos fuéramos del mundo, sino que estuviéramos en Él y que Él iba a estar con nosotros todos los días, hasta el fin del mismo. Jesucristo, mientras Él estaba en el monte, algo estaba pasando en el valle. Porque no todos los discípulos estaban con Jesucristo allá arriba. Habían otros que los dejó haciendo la guardia. Vamos a utilizar un término como si fueran de los enfermeros y los médicos de los hospitales. Aquellos que están en guardia en términos del ejercicio, de la medicina y todo, son los que están pendientes por si acaso sucede alguna situación. Ellos entonces asisten. Y estaban ellos en guardia. ¿Y qué sucedió? Como siempre la necesidad está presente, la necesidad del ser humano, el dolor del ser humano no descansa. Esto es 24/7. Los discípulos que se quedaron allí se encontraron con una situación sumamente difícil. ¿Y cuál era la situación difícil? Un hombre que tenía un problema con un hijo. Wow. Me parece que hoy día eso no ha cambiado. Le voy a decir algo. Yo diría que más de, voy a ser conservador, puede ser, pero un 60% de las consultas de consejería que nos hacen a los pastores tiene que ver con asuntos familiares. Y yo creo que estoy siendo conservador. Casi siempre es, o no solamente un esposo, una esposa, a veces es un hijo, ¿qué está pasando con él? O a veces es que el hijo es rebelde, pero a veces es que los hijos están enfermos. En este caso era un hombre que estaba sufriendo y padeciendo por lo que padecía su hijo. Y le voy a decir algo, lo que padece un hijo, lo padece el padre multiplicado por 2. Y eso hay que entenderlo, y yo sé que ustedes que son padres lo entienden. A él le podrá doler la cabeza por una enfermedad viral, a ti te duele 2 veces. ¿Por qué? Porque no lo quieres ver sufrir. Y porque vas a hacer todo lo que está a tu alcance para que él se sienta aliviado. Ese es el amor de un padre. Aparte de la incertidumbre de que qué va a ocurrir con él, que esperamos que se sane. En el caso del hijo de este hombre, dice que tenía una condición donde se le adjudica que en este caso era una influencia espiritual que lo llevaba en ocasiones a tirarse en el fuego y otras veces lanzarse en el agua. Era un muchacho que no tenía control de sí. Algunos especialistas, llamados especialistas teológicos, partiendo de una premisa liberal, han identificado la situación del joven como si fuera un caso de un lunático o de unos casos de epilepsia. Pero el asunto es que sencillamente cuando el mismo Señor habla de esta situación, Él no corrige a los mismos en cuanto a que ellos le dijeron que esto era un demonio. Jesús, si esta situación no hubiera sido provocada por un ente espiritual, que en este caso sabemos que fue un demonio, Jesucristo mismo hubiera dicho, miren, no es un demonio el que lo está azotando, esto es una situación de una condición física, una condición del cerebro, pero yo como quiera lo voy a sanar.
¿Por qué le digo esto? Porque hay muchos comentaristas bíblicos, tristemente del corte liberal, que no creen en el aspecto milagroso, y cuando van a la Escritura dicen que hasta el mismo Jesucristo estuvo consciente de que eso no era un demonio, pero él le siguió la corriente a los discípulos. Y le voy a decir algo a quienes están desmereciendo a Cristo, porque están diciendo que Jesucristo mismo estaba uniéndose una mentira con el tal que ellos se sintieran bien. No, mi hermano. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Si hubiera sido una enfermedad física, Jesucristo mismo hubiera dicho, no es un demonio, esto es una enfermedad física que yo la voy a sanar en este momento. Pero en este caso, él mismo se une al diagnóstico que dan estos discípulos diciendo que esto es un demonio. Y un demonio atacando a un hijo. Qué desesperante debió haber sido esto, ¿o no? Porque es las enfermedades físicas que conocemos y sus tratamientos y nos crean cierta impaciencia y nos crea incertidumbre y dolor. Imagínate cuando ya es algo que está más allá de tus manos. En otro momento haremos unas sermones y haremos unas exposiciones hablando sobre la demonología, no con el fin de asustarlos, sino con el fin de presentarlos a la luz de la Escritura de una manera sana y balanceada, como la misma Biblia lo dice. Porque por un lado, algunos ven demonios en cada árbol, pero por otro lado hay otros que dicen no existen. Nosotros estamos en el balance de las Escrituras. No están en cada árbol, pero tristemente existen. Y ocasionan dolor y se oponen a la iglesia de Cristo. En este caso este hombre fue, y le voy a decir algo, él fue donde entendía que, ¿y dónde fue? A los discípulos de Jesucristo. O sea que, mi querido hermano, él no estaba mal. Él dijo, estos son los 12, están los 12, aquí hay como 9, pero estos son los que están aprendiendo del maestro. Este hombre pudo haber escuchado de los testimonios de gente liberada, de gente sanada, o los vio. Por algo él se acercó a ellos. Pero ¿qué ocurrió? Que mientras Jesús estuvo, los discípulos no pudieron hacer nada. Mira el texto aquí. Él se los llevó a los discípulos y no pudieron hacer nada. Qué frustración, ¿verdad que sí? Qué tristeza para este hombre. Pero le voy a decir que la tristeza no solamente era de él. Había un aspecto de vergüenza de los mismos discípulos. No pudimos. Le voy a decir algo, el mismo evangelio de Mateo y los otros evangelios dicen que los apóstoles llegaron a tener éxito en expulsión de demonios en otros casos. Claro que sí. Porque en uno de las narrativas dicen que los mismos discípulos llegaron diciéndole, Jesús, hasta los demonios se nos sujetan. Y el Señor le dijo, no, espérate, no te me pongas muy orgullosito. Espérate, está pasando esto, pero de lo más que ustedes se tienen que alegrar es que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Así que suave. Si ustedes tienen mi autoridad, eso está pasando, ok. Pero fíjate, aquí no pudieron. Un paréntesis. ¿Usted ha querido en algún momento ayudar a alguien y no ha podido? El sentido de impotencia es increíble. Usted de corazón ha querido ayudar a una persona, pero en sí en usted no está la capacidad, no puede hacerlo. Y se ha deprimido. Si es así, le voy a decir algo, usted está participando de lo que un pastor participa todas las semanas. Porque hay situaciones que los pastores quisiéramos solucionar, pero ahí se nos van de la mano. Y nos frustran esas situaciones. Aquí este joven todavía seguía endemoniado, no había pasado nada. Jesucristo bajó. Y el hombre inmediatamente, de acuerdo a Mateo capítulo 17, una vez que identificó a Jesucristo, se arrodilló delante de él y le dice, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimas veces, porque cae en el fuego y muchas veces en el agua, y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Jesucristo entonces escucha esa queja, porque aparte de un clamor es una queja. ¿Oyó? No solamente le estaba pidiendo a Jesucristo directamente
que lo ayudara, sino al mismo tiempo estaba señalando a tus discípulos. No pudieron. Un paréntesis de nuevo, mis queridos hermanos. Dios nos ha dejado a nosotros como cuerpo, que es la iglesia, para que seamos investidos con el poder de Dios, capacitados por la Escritura para que podamos manejar las situaciones en el poder de Él, para que nosotros podamos hacer la diferencia. De manera que cuando nos lleguen almas sedientas de Dios, no tengan que ellos mismos luego ir al cielo y decir: fui a la iglesia bautista hispana y no pudieron hacer nada conmigo. Y el pastor ese que tú tienes ahí, calvo, boricua, tanto que dice que estudió, no pudo hacer nada. Y a lo mejor no pudo hacer nada. ¿Por qué? Porque fui deficiente en mis disciplinas espirituales. Y de eso luego vamos más adelante. Ahora, analizando toda esta situación, porque sabemos que por la lectura que hicimos del pasaje, el joven fue sanado por Jesucristo y los discípulos recibieron corrección. ¿Cuáles son los principios que podemos extraer de este pasaje acerca de lo que hemos titulado dirigidos hacia los pies de Jesús? ¿Okay? Dirigidos hacia los pies de Jesús. Porque tenemos que comprender que tanto el padre del joven como a los discípulos, la divina providencia los llevó hacia Jesús. ¿Oyó? O sea, de este joven que estaba afectado, como a los discípulos, la divina providencia, y cuando hablamos de la divina providencia es la dirección de la mano invisible de Dios de llevarnos a través de las situaciones hacia Él. Entonces, ¿qué aprendemos? Lo primero, y escuche bien, es que Dios utiliza las circunstancias para llevarnos al lugar correcto. Repito, Dios utiliza las circunstancias para llevarnos al lugar correcto. ¿Y cuál es ese lugar correcto? A los pies de Jesús. Pudimos apreciar en el pasaje que este hombre se arrodilló delante de él. Óigame, si no hubiera sido por la condición misma del joven, que es su hijo, si no hubiera sido por el fracaso de los discípulos, le pregunto, ¿este hombre se hubiera arrodillado ante Jesús? Yo le aseguro que no. Yo le aseguro que no. Tristemente, pero al mismo tiempo de bendición, que tengan que ocurrir circunstancias penosas, dolorosas, que se nos van más allá de nuestras capacidades, para entonces tener que ir a los pies de Jesús. Que no haya sido el bienestar físico, que no haya sido las bendiciones mismas que Dios nos ha dado, suficientemente poderosas para decir: Señor, tú me has bendecido tanto que voy a ir a la iglesia, voy a entregarme a Jesucristo y voy a servirte. Pero no, tristemente la inmensa mayoría de las personas solamente llegan cuando las circunstancias son adversas, cuando los vientos están soplando en dirección contraria. Qué triste, ¿verdad? Qué patético de nosotros los seres humanos. Pero al mismo tiempo, qué bendición que Dios no desperdicie esas circunstancias para llevarnos al lugar correcto, que es a los pies de ¿quién? De Jesús. Muchos de nosotros posiblemente llegamos por incertidumbres. Llegamos a Él porque agotamos todos los recursos que teníamos humanamente hablando y tristemente dejamos para lo último lo que siempre debió haber sido primero, que Jesús. Óigame, el momento de buscar a Dios es hoy. Siempre la palabra es tiempo presente, es hoy. Pero hoy hay muchos que están fuera de las iglesias, todo le va bien y entonces están procrastinando su asistencia. No, yo voy a ir el otro domingo, no, yo voy a participar en otro momento en la iglesia, no, en otro momento yo iré entonces a aprender Biblia, no, en otro momento, pero ese va a llegar un momento en que yo sé que vas a ir de rodillas y es cuando te pique el aguijón. Cuando entonces empiecen las tormentas a desarrollarse.
Cuando vengan los análisis de sangre diferentes. Cuando la esposa se cansó de tus abusos. Cuando el esposo se canse de la falta de atención. Cuando tristemente ese hijo se fue de la casa por rebeldía. O tristemente ese hijo está enfermo. O tristemente has perdido entonces tu empleo. O tristemente has perdido una estabilidad. Qué triste. Pero le voy a hacer algo, aunque es triste, patético y vergonzoso desde el punto de vista de nosotros, que ahora lo podemos ver de esa manera. Sin embargo, las manos y los brazos de Jesús están abiertos para recibir por gracia, aún a los que aquellos, bajo esas circunstancias, se acercan a Él. ¿Usted sabe por qué? Porque a fin de cuentas, quien dirige los caminos del hombre es Dios. Y Dios mismo va cerrando las otras vías, te va decepcionando de lo que está a tu lado. Lo que nosotros, porque por causa de nuestra enemistad, por causa de nuestra corrupción del corazón, de lo que llamaban los reformadores, esta depravación total del hombre, no queremos buscar a Jesús. Entonces Él comienza a cerrar aquí, comienza a cerrar acá, comienza entonces a crear esto aquí, esto allá, y entonces el único camino que queda lo tenemos que transitar, no hay de otra, porque todos los demás caminos están cerrados, y cuando vamos por ese camino nos encontramos a Jesús, o más que nada somos encontrados por Él. Porque le voy a hacer inclusive aún más. La iglesia es el lugar para encontrarnos con Jesús, no para encontrarnos con el pastor. Aun cuando lo amamos y qué bueno que me amen y todas estas cosas, mi oración es que amen a Jesús con todo su corazón, con todas sus almas y con todas sus fuerzas. Porque aún todo lo que somos es carácter efímero, pero lo que es Dios es carácter permanente. Dios utilizó estas circunstancias de este hombre, que hasta yo le diría que no solamente la situación, sino hasta la decepción de que los mismos discípulos de Jesús no pudieron. Y le voy a decir algo, hoy día, aquel que dice que no se acerca a Jesús porque le ha decepcionado la iglesia, entiendo que a él mismo no le ha alumbrado Cristo. Porque si aún te ha decepcionado la imperfección de los hombres que están en las iglesias, esa imperfección te debe llevar entonces al perfecto, que es Jesucristo. Pero hoy día botan el bebé con la placenta. Y dicen, no, es que ahí me maltrataron, entonces yo por eso, ya yo no busco de Dios. Y yo, ven acá, pero ¿qué Dios te hizo a ti? Tú mismo me estás diciendo que fuiste herido por los hombres. Eso yo no soy quien para refutártelo. Tristemente yo del corazón del hombre puedo esperar cualquier cosa, pero ¿saben qué? Todo aquel que pusiere su mirada en el Señor jamás será defraudado. Y es más, le voy a decir algo, yo oro y para que esta iglesia continúe siendo una iglesia saludable, que tengamos un ambiente hermoso de familia como lo que por la gracia de Él se ha cultivado, pero recordemos que nuestra mirada siempre será en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Y por lo tanto, nuestra vida caminará en la dirección que es correcta. Este hombre, aún el fracaso de los seguidores de Jesús, Dios providencialmente lo llevó hacia Jesús. Dios siempre nos llevará hacia el lugar que es correcto. Y ese lugar correcto no es ni siquiera ni de pie delante de Jesús, es de rodillas delante de Dios. Es suplicando, el Señor, sálvame o me muero. El Señor, perdóname. El Señor, por favor, asiste a mi situación. El segundo principio es que no solamente Dios utiliza las circunstancias para llevarnos al lugar correcto, que es a los pies de Jesús, sino que también, en este caso, hablamos del Padre, que la providencia de Dios utilizó las circunstancias para llevarlo a los pies de Jesús, sino que en este caso de los discípulos, Dios permite el fracaso para buscar las respuestas al lugar correcto. ¿Y dónde están las respuestas? A los pies de Jesús. Ellos hicieron una pregunta, y es la pregunta que realmente separa a los estudiantes que realmente quieren aprender de aquellos que solamente buscan llamar la atención. Cuando un estudiante quiere realmente aprender y fracasa,
más que desesperarse y deprimirse por la situación del fracaso, esa experiencia lo debe llevar a ir a preguntar en qué fallé. Entonces ese fracaso se convierte en una victoria. Ahora, si tú fracasas y te has quedado sin buscar la respuesta, fracasaste. Ellos le preguntaron a Jesucristo, ¿por qué nosotros no pudimos? ¿Por qué? Y él les contestó. Aquí la contestación es, mira, este género no sale sino con oración y ayuno. En otras palabras, lo que le está diciendo, miren, yo sé que a lo mejor ustedes tuvieron unas experiencias pasadas con gente endemoniada o situaciones como esta, y a lo mejor oraron y simplemente ya se fueron, pero hay casos que exigen más esfuerzo. No todo en la vida, en el ministerio, en la vida particular y en el ministerio es fácil. Hay algunas veces que las echamos de dos y hay otras veces que no las echamos ni en el tiro libre sin que nadie nos galdee, utilizando la imagen del básquetbol. Ustedes no han visto jugadores de básquetbol, de baloncesto, que en el tiro libre no las echan. Nadie los está galdeando. Nadie. Ellos están solos allí. Se supone que ellos tengan... se supone que a hombres que le paguen millones de dólares para dedicarse a eso, los tiros libres deberían ser perfectos. Pero fallan. Hasta ellos fallan y les pagan millones. Millones, brother. Ay, Dios mío. Si me salpicara, aunque sea algo de eso. Pero ¿sabes qué? Cuando fracasamos, lo grande del fracaso es que Dios nos permite buscar las respuestas, pero no en el hombre. Buscar las respuestas en Jesús. Si está ocurriendo en el matrimonio, Señor, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿En qué fallé? Si es en la iniciativa de emprender un ministerio y de momento parece que no, echo hacia adelante. Señor, ¿qué pasó? Yo quiero que Dios me haga ese assessment, que Él me evalúe. El mismo salmista dijo, examina, oh Dios, mi corazón y ve si hay en mí camino de ¿qué? De perversidad, y guíame en el camino ¿qué? Eterno. En el caso de los discípulos, el fracaso los llevó al lugar correcto, a los pies de Jesús, a buscar ¿qué? Respuestas. Hermanos, no sé, tanto los que están presentes como aquellos que nos pueden estar viendo a través de la tecnología, ¿has fracasado? Pues vete al lugar correcto, porque ¿por qué buscar las respuestas a esa dolorosa experiencia del fracaso en aquellos que simplemente jamás te podrán dar la contestación que necesitas escuchar? Porque muchos seres humanos darán lo que tú quieres escuchar, pero no lo que necesitas escuchar. El Señor siempre dará lo que necesitamos escuchar. Los mismos discípulos entonces aprendieron que en su posterior ejercicio del ministerio, en todas estas situaciones, ellos no deben tener una falsa seguridad, sino que nunca comprometerían la oración y el ayuno para echar hacia adelante sus ministerios. Tan es así que en el libro de los Hechos continuamente se repite una iglesia orando y Dios obrando, orando, obrando, orando, obrando. Aprendieron. La aprendieron de tal manera que hasta uno de los suyos, Pedro, estuvo encarcelado y la iglesia no cesó de hacer la oración por él y el Señor lo libertó. Aprendieron, gloria a Dios. Usted y yo podemos aprender, claro que sí. Por lo tanto, entonces, ningún fracaso es un fracaso en sí mismo. Viene a ser una victoria y una bendición porque aprendemos del Maestro que es Cristo Jesús. Pero pregunta. Y lo tercero es, mis queridos hermanos, y con esto concluimos, es que aprendemos que no solamente Dios utiliza las circunstancias para llevarnos al lugar correcto, que es a los pies de Jesús. No solamente que Dios permite el fracaso para buscar las respuestas al lugar correcto, que es a los pies de Jesús, sino que también Dios nos lleva a comprender, escuche bien, nuestra total dependencia de Él a los pies de ¿qué? De Jesús. En otras palabras, cuando el mismo Jesucristo le dice
Este género no pasa si no es con oración y ayuno. Nosotros lo simplificamos en una palabra. Separado de mí tú no puedes hacer nada. Todo caso, aunque parezca pequeño, es en oración que nosotros dilucidamos. Y si son más grandes, mucho más la oración. ¿Por qué queremos hacer las batallas solos? ¿Por qué queremos inclusive confiar en nuestra experiencia? ¿Por qué, mi hermano, nunca nuestra vida debe depositar la confianza en el lugar incorrecto o en la persona incorrecta? Lo que comenzó por fe tiene que continuar en fe y seguirá en fe. He sido salvado por la gracia de Cristo en fe en Él. Vivo y soy sostenido por la fe en Él. Y seguiré caminando por la fe en Él. Nada variado. Nada cambiará. Estamos completos en Él. Necesitamos total dependencia de Él. Mis queridos hermanos, una iglesia saludable aún dentro de las imperfecciones propias de nuestra humanidad es una congregación y un creyente que ha entendido que no puede estar sin Jesús. No importa los conocimientos acumulados, no importa las experiencias vividas, no importando aún lo carismático que pueda ser, nada puede suplantar lo que es la fuente del poder nuestro, que es Jesús. Y culmino como comencé. Somos dirigidos hacia el lugar correcto, que es a los pies de Jesús. Toda circunstancia nos va a llevar a Él. Dios permite y utiliza circunstancias para llevarnos al lugar correcto. Cerrará puertas aquí, puertas allá, pero hay un camino que va corriendo hacia allá y hacia Jesús. Y Dios permite el fracaso para buscar las respuestas al lugar correcto, porque es el lugar y la persona correcta, a los pies de Jesús. Y Dios nos lleva a comprender nuestra total dependencia de Él, a los pies de Jesús. Hermanos, que crezcamos en el conocimiento y la gracia de Cristo. Y concluyo con esto: Dios es real. Dios es real. Dios no es simplemente, no es una reflexión teológica abstracta, no. Dios es real. Y hoy, aquí en medio nuestro, Él está. Así que gocémonos y dependamos siempre de Él, porque separados de Él, nada podremos hacer.